Sobre quien deberíamos hablar primero en esta serie de personajes que sentaron importantes bases en las diferentes geometrías es claramente Euclides, pero ya mencionábamos en una entrada anterior que la información existente sobre él es casi nula. De hecho, tal vez el acontecimiento más curioso al intentar hablar de su biografía es que hay quienes cuestionan si fue Euclides un solo hombre o fueron varios seres humanos que trabajaron bajo ese nombre, pues no es de sorprender que la inmensidad de su obra dote de escepticismo a mucha gente al decir que fue una sola persona la que desarrolló tan inconmensurable idea. De resto, no hay mucho más que hablar acerca de Euclides, además de sus elementos. Entonces quisimos comenzar las biografías con uno de los personajes más reconocidos e importantes en la historia de esta rama del conocimiento, el príncipe de las matemáticas, Carl Gauss. Sí, el mismo niño que, según muestra la película Midiendo el Mundo, es castigado por su profesor antes de recibir una recomendación bibliográfica, pues muestra que cuando el maestro pone a sus alumnos, cuya edad promedio debe ser unos 7 o 8 años, a sumar los primeros 100 números, el pequeño Gauss desarrolló un método mucho más eficaz que sumar uno por uno, usando la fórmula n por n más 1 sobre 2, que da la suma de los primeros n números naturales. Nacido el 30 de abril de 1777 en Brunswick, actual Alemania, hijo de padres humildes, fue educado en la Universidad de Göttingen y doctorado en la Universidad de Helmstedt, educación en parte financiada por el duque de Brunswick, quien había notado en Gauss, incluso desde niño, una genialidad comparada usualmente con la de Arquímedes o la de Newton. En 1801 publica su obra más famosa, Disquisiciones aritméticas, donde desarrolla importantes avances en teoría de números. En 1807 es nombrado director del observatorio y profesor de astronomía de la Universidad de Göttingen, con obligación de dar clases de matemáticas a los estudiantes de ser necesario, cosa que no era de su agrado. Su vida se continúa desarrollando en torno a la academia, aunque se casase en 1805 y tuviera 3 hijos, José, Mina y Luis. Luego tendría unas segundas nupcias debido a la muerte de su primera esposa, matrimonio del cual nacieron otros 3 niños. Es probable que su apellido se haya visto o escuchado cientos de veces en distintos lados, más aún si se estudia una ciencia en general o una ingeniería, ya que sus aportes son antónimo e insignificante. Sobre estos aportes haré mención de lo que fácilmente se encuentra en internet, debido a que la característica de este blog es geométrica, y sobre sus otros aportes existen miles de menciones. Demuestra el teorema fundamental del álgebra, el teorema del número poligonal de Fermat para n igual a 3, la regla de los signos de Descartes, la conjetura de Kepler sobre arreglos naturales. Aporta además a la geodesia inventando un heliotropo para medir posiciones realizando levantamientos topográficos del reino de Hannover. Formula la ley del homónimo en magnetismo. Construye junto a Wilhelm Weber el primer telégrafo electromagnético. Aporta en el cálculo de órbitas de objetos astronómicos. Tiene una distribución estadística de datos a su nombre, entre otras cosas. Y como bien es sabido, les concedió un reconocimiento en el desarrollo de una geometría no euclidiana, la geometría hiperbólica. Aunque sería falso, además de injusto, decir que fue su único o mayor contribuyente. El reconocimiento se le suele dar junto a Janusz Bolyai y Nikolai Lobachevsky. Para tratar el aporte de Gauss es menester, aunque sea mencionar brevemente a Janusz, pues su padre, Farkas Bolyai, fue alumno de Gauss y enseñó a su hijo nociones básicas sobre cálculo y mecánica analítica en la temprana adolescencia del joven. Tal parece que Janusz heredó esa pericia matemática y trabajó sobre la imposibilidad de deducir el quinto postulado a través de los otros 4. Una vez obtuvo un avance significativo, vislumbrando lo que sería en ese entonces una rara geometría, comunicó el hecho a su padre, quien a su vez hizo llegar dichos resultados al mismísimo Gauss. Cuenta la historia que ese fue el final de la investigación del joven Janusz. Gauss respondió la correspondencia de Farkas indicando que halagar el trabajo de su hijo sería halagar su mismo trabajo, pues él venía desarrollando de manera oculta casi lo mismo que Bolyai hijo le presentaba. Lo curioso es que Gauss jamás llegó a publicar algo al respecto de esa investigación, a diferencia de Janusz. Se sabe que trabajó en el problema del postulado de las paralelas gracias a estas cartas que intercambiaba con diferentes científicos de la época, como bien era el caso con Farkas, o como bien fue el caso con el astrónomo H.K. Shoemaker, a quien comenta: después de haber meditado durante casi 40 años sin escribir nada, me he tomado la molestia, al menos, de poner por escrito alguna de mis ideas, con el fin de que no desaparezcan conmigo. Otra carta cuyo contenido conocemos iba dirigida a Franz Taurinus, donde comentaba lo siguiente: la hipótesis de que la suma de los 3 ángulos es menor que 180 conduce a una curiosa geometría, muy diferente de la nuestra, la euclidiana,
pero completamente consistente, la cual he desarrollado a mi entera satisfacción, de manera que puedo resolver cualquier problema de ella, a excepción de la determinación de una constante, que no puede ser designada a priori. Cuanto más grande se tome la constante, más se aproxima a esta geometría euclidiana, y coincide con ella cuando la constante es infinitamente grande. Los teoremas de esta geometría parecen paradójicos y al no iniciado absurdos, pero una pausada y constante reflexión revela que no contiene nada imposible en lo absoluto. De este modo continúa la carta, evidenciando al menos que Gauss tenía conocimiento sobre el trabajo de modificar el quinto postulado, y que muy probablemente sí trabajó sobre él. El por qué nunca hizo pública su obra se suele atribuir al contexto social y académico en el que vivía el genio matemático, además de su personalidad misma. Se dice que fue alguien poco conflictivo, contrario a otros genios como Newton, y que no era de confrontar a las autoridades, tanto estatales como académicas. ¿Y por qué estaría retando Gauss a las autoridades en la academia? Pues en ese entonces varias universidades alemanas aceptaban a la geometría euclidiana como un todo, como un paradigma y como la única capaz de describir correctamente el espacio. El sugerir la existencia de una geometría no euclidiana daría probablemente pie a una gran polémica de la mano de nada más y nada menos que una de las autoridades académicas más respetadas en todo el mundo, Carl Gauss. Y es que este hecho puede ser confirmado por una carta que envía a otro cercano matemático, Friedrich Bessel, donde expresa: puede tomar mucho tiempo antes de que publique mis investigaciones sobre el tema. En efecto, puede que no sea durante mi vida, pues le temo al aullido de los beocios. No es de extrañar entonces que todo su trabajo se mantuviera en lo oculto, dejando el rasgo de incertidumbre en esta historia. Aunque confiando en sus palabras, el trabajo de Janusz Bolyai debía ser algo aproximado al suyo, que se dio a conocer ni siquiera como un tratado o como un libro, sino como un apéndice en otro libro. Finalmente Gauss fallece el 23 de febrero de 1855 a la edad de 77 años. Según cuenta una de sus biografías, en su lápida había un diagrama de un polígono de 17 lados construido por él mismo, pues antes de cumplir los 19 años fue capaz de realizar esa construcción usando únicamente regla y compás, tal y como lo exigían los antiguos griegos en un problema que para ellos había perdurado más de 2000 años. De este modo cerramos el breve repaso sobre Gauss y el papel que jugó en el problema del quinto postulado.